Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En otro capítulo de En Alto Calibre, esta vez el capítulo 18, en el cual vamos a hablar de los sueños. Ustedes se acordarán que en el episodio anterior que tuvimos conversamos harto sobre la inteligencia artificial y una de las cosas que mencioné fue de que las máquinas pueden ayudarnos a hacer muchas cosas, tienen muchas capacidades actualmente. Pero sin embargo no son capaces de poder soñar como nosotros sí lo hacemos. Y de eso es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos personajes importantes en la historia y actualmente que han soñado y han tenido sueños y han tenido un compromiso inquebrantable con sus sueños. Y vamos a hablar obviamente de lo que son los sueños despiertos, también los sueños que son durmiendo. Hay una gran diferencia en ese tipo de cosas. Muchas personas como tú o como yo estamos soñando, hemos soñado, incluso algunos podemos haber soñado hoy día. Y haciendo esta comparación con los personajes que les voy a mencionar un poquito más adelante, se pueden dar cuenta de que hay muchos que los tacharon de locos, de enfermos, de excéntricos. Y sin embargo, estas personas fueron capaces de seguir sus sueños, de seguir algo extraño que se les había revelado. Hablamos de revelaciones, hablamos de profecías, hablamos de distintas confecciones que se hacen con los sueños, con esta capacidad nuestra que es casi única de poder soñar. Ahora, es interesante porque también los animales tienen esta capacidad de soñar. Pero nosotros los humanos tenemos esta capacidad de interpretar y llegar más allá porque poseemos una conciencia, y eso es lo que nos diferencia sustantivamente. Para citar algunos personajes, quiero partir con Juana de Arco. Si ustedes se dan cuenta, Juana de Arco en su tiempo fue tachada de loca, fue tachada de una persona que estaba completamente fuera de sí, por las muchas revelaciones que ella tuvo dentro de su historia. Pero una vez que ella cumplió básicamente sus sueños y fue capaz de, ¿no es cierto?, ganar batallas y hacer cosas importantes en el trono de Francia, en la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, después todos la reconocían como alguien que era sumamente importante, que había hecho un antes y un después en distintas cosas. Lo mismo con Mahatma Gandhi. Si ustedes se dan cuenta, Gandhi era una persona que también tenía sueños, tenía revelaciones y fue capaz obviamente de no dejarse influenciar por lo que el resto de sí se mantuvo incólume, siempre firme en sus convicciones, ¿no es cierto?, por la lucha de la libertad que él, ¿no es cierto?, permitió, que potenció a través de su historia. Pero ¿qué es el sueño? El sueño es un estado natural de descanso, de recuperación. Es un estado en el cual nosotros descansamos y nos permitimos justamente nuestro organismo producir lo que es la melatonina, que es un neurotransmisor del sueño. Y justamente a través de la melatonina entramos en un proceso de ensoñación, así se denomina, y nuestras ondas cerebrales pasan a ser de un estado beta, pasamos a lo que se conoce como un estado alfa. Y luego del estado alfa pasamos al zeta y pasamos al delta para llegar a lo que se denomina un sueño que es reponedor. Y en ese proceso de sueño reponedor somos capaces, ¿no es cierto?, de tener visiones. El cerebro es capaz de ver figuras, representaciones, distintas cosas que se nos van apareciendo y que el cerebro, a través, ¿no es cierto?, de nuestra creación, de nuestra creatividad, es capaz de interpretar. Este descenso en la actividad cerebral es capaz de, ¿no es cierto?, reducir de alguna manera nuestros estímulos para centrarnos mucho más que en lo externo, en los estímulos internos. Y somos capaces, ¿no es cierto?, de empezar a centrarnos en nosotros mismos para poder, ¿no es cierto?, entrar en este descanso, en de alguna manera calibrar lo que nos está pasando adentro. Al centrarnos en estímulos internos, entonces las limitaciones de nuestro pensamiento lógico se disminuyen mucho más, de una manera en que podemos, ¿no es cierto?, entrar en este descanso. Yo les mencioné anteriormente a Gandhi, les mencioné a Juana de Arco, voy a mencionarle algunos más, pero se dan cuenta de que estos personajes de alguna manera, y aquí está la pregunta, estaban soñando y al mismo tiempo estaban desarrollándose internamente dentro de los sueños. ¿Eso es capaz justamente de crear una realidad?
Es lo que, ¿no es cierto?, de repente conocemos con el nombre de déjà vu. ¿Les ha pasado que de repente ustedes han hecho algo y sienten de que esto lo han vivido antes, que esto ha pasado antes, que justo en ese momento hay como un chispazo y ustedes piensan de que esto, lo que pasó, un olor, puede ser un sabor, puede ser algo que miraron, una luz, es algo que ustedes ya han visto antes? ¿Les ha sucedido eso? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y se trata que justamente en esos sueños, quizás y muy posiblemente estamos trabajándonos internamente. Y pasa muchas veces justamente que cuando uno despierta del sueño, se despierta tan fresco o con una idea que es sumamente interesante. Y dices, tengo una gran idea. Y mientras pasa el tiempo, nos damos cuenta que esa idea se va desvaneciendo y uno dice, ¿y qué fue lo que yo estaba pensando? ¿Qué fue lo que yo estaba... ¿Cuál fue esta gran idea? Ya no me acuerdo. Se nos va a algunos. Pero por lo mismo de repente me pasa que cuando tengo una idea trato de anotarla en un papel, incluso cuando hago música, y voy a tratar de ese tema de la música en otro programa, pero siempre me da por grabar algo, cantarlo, incluso tararear algo para que no se me olvide esa gran idea. Aquí justamente quiero citar esta gran obra del autor Pedro Calderón de la Barca, del Siglo de Oro en España, que habla de lo que es la vida en sueños. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en el colegio? Trata de la historia de Segismundo, que era un príncipe que estaba encarcelado porque se había dicho, había una especie de profecía que decía de que si él salía de la cárcel iba a causar muchos desastres. Y su padre, el rey Basilio, básicamente sintió pena por él, y esto un poco resumiendo la obra, y le da la oportunidad de meterlo dentro del palacio. Y justamente tan pronto como lo puso en palacio empezó a causar desmanes, desastres. Bueno, terminaron por drogar a Segismundo. Y luego él despierta nuevamente en la cárcel y se pregunta si este lapsus que tuvo dentro del palacio fue un sueño o no. Y en eso justamente Calderón de la Barca se centra en lo que es la vida, pregunta sobre lo que es la ilusión, la realidad versus las ilusiones que uno puede tener, el libre albedrío que uno puede sentir de repente, muchas preguntas. Y obviamente llega Segismundo a una conclusión, no voy a adelantarla, pero es muy interesante, en que se tiene que decidirse entre lo que es dar perdón o vengarse de lo que le hicieron a él. Y termina de una manera en que uno no sabe exactamente cómo termina, pero uno tiende a interpretar las cosas y da obviamente una apertura a la interpretación. Y quiero terminar esto con una frase que todos conocemos, que viene desde el colegio, que uno ya memoriza de repente, que dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Y nosotros estamos viviendo una realidad o estamos viviendo un sueño? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Matrix? De todo lo que trae la Matrix, de ese estado, ¿no es cierto?, de simulación. ¿Estamos en un sueño, en una simulación? Siempre uno se pregunta eso. Y el tema es fantástico, da para mucho tema, muchas horas que se pueden hablar sobre esto. Es tremendo. Y todo esto pasa porque en los sueños la creatividad florece. Todo tipo de creatividad, de ideas, planes, proyectos, florece durante los sueños. En nuestro descanso, cuando estamos descansados, eso permite que nosotros, ¿no es cierto?, podamos dar pie libre, ¿no es cierto?, a nuestro pensamiento. Porque nosotros estamos trabajando todo el día y nos cansamos, y eso es natural. Y justamente en el descanso nuestro cerebro funciona mejor. ¿Sabían ustedes que la tabla periódica de los elementos fue creada por un señor que se llamaba Dmitri Mendeleev? Y básicamente este señor tuvo un sueño en el cual se le aparecían todos los elementos posibles, ¿no es cierto?, con todas sus propiedades químicas. Fantástico. Y eso fue nada más que un sueño. Así también el creador de la máquina de coser, Elias Howe, tuvo un sueño en el cual soñó que estaba siendo perseguido por unos salvajes que venían con lanzas, y justamente él en este sueño, al mirar estas lanzas, se dio cuenta que estas lanzas tenían agujeros, y fue eso lo que le dio la idea de crear, ¿no es cierto?, las primeras agujas para la máquina de coser. También en los avances de la estructura química orgánica, Auguste Kekulé, que fue justamente la persona que descubrió la estructura química del benceno. Él pensaba, y se pensaba mucho, que la estructura química era algo lineal,
Y justamente en un sueño se le reveló que la estructura de este benceno era más bien un anillo. Y él lo pudo descifrar en un sueño, en una revelación. Así también Paul McCartney, que es parte de los Beatles, cuando inventó la canción Yesterday. ¿Sabían ustedes que Yesterday es una canción que Paul McCartney soñó? Y cuando despertó, empezó a tratar de pensar si es que esta canción la había escuchado en otro lugar o la había escuchado antes. Y luego de un tiempo se dio cuenta que era algo nuevo y justamente se transformó en una de las canciones más famosas, más de culto de los Beatles. Así también Albert Einstein tuvo un sueño revelador en que básicamente soñó que estaba esquiando y de repente estaba mirando su reloj y se da cuenta que las manijas de los relojes estaban doblándose, estaban deformes. Y eso le llevó a pensar de que había una comprensión distinta sobre la relatividad y el tiempo. Por otro lado, Walt Disney también tuvo un sueño en el que él se veía paseando por un parque de diversiones y se dio cuenta de que básicamente era un parque de diversiones perfecto. Y eso es lo que le llevó a crear, ¿no es cierto?, este primer parque después de un tiempo, Disneyland, que partió en California, no fue en Miami, no fue en Florida. Increíblemente, los hermanos Oliver y Wilbur Wright, que fueron los creadores de la aviación, los padres de la aviación, los hermanos Wright, también tuvieron un sueño y se cuenta justamente de que lo que fue el diseño de la cola del avión fue parte de, ¿no es cierto?, una revelación, que no fue algo que ellos hicieron durante el momento, sino que fue algo que les llegó, les apareció de alguna manera. Así también Mary Shelley, que es esta autora en lo que tiene que ver con literatura. Mary Shelley también, la visión de Frankenstein fue algo que se le apareció en un sueño. Igualmente cuando hablamos de Homero, el creador de la Ilíada, de la Odisea, justamente en un capítulo se habla de que Zeus justamente se venga de alguna manera del rey Agamenón y le manda en un sueño, le trata de hacer entender de que en una batalla entre Grecia y Troya él iba a triunfar, y esto animó al rey Agamenón para atacar justamente Grecia y fallar estrepitosamente. Por otro lado, en las profecías hablamos de Daniel, que era un personaje que era capaz de interpretar sueños, y justamente en esa época el rey Nabucodonosor, en su época, tuvo un sueño que le pareció revelador, y Daniel era famoso justamente por interpretar esos sueños, y Nabucodonosor le describe básicamente que ve esta estatua que está hecha de distintos materiales, oro, plata, hierro, barro. Y Daniel justamente interpreta de que estos son imperios sucesivos, partiendo desde Babilonia, Medo-Persia, hablamos de Roma, de Grecia, y también obviamente lo que quedó de Roma cuando ya entró en una fase de, ¿no es cierto?, de desaparición. Lo mismo también se comenta de que Daniel tuvo un sueño con las 4 bestias y era básicamente la sucesión de distintos imperios que terminan justamente con el auge de Jesucristo, como terminando toda esta sucesión de reinos. Al comienzo de este programa también les hablé de Juana de Arco, y justamente Juana de Arco tuvo una gran participación en la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Y básicamente fue a través de revelaciones en las cuales ella estaba convencida que se le aparecían los arcángeles Gabriel, Catalina, Miguel, otras figuras celestiales que le daban, por ejemplo, le soplaban estrategias en batalla. Y eso llevó justamente que ella pudiera llevar al rey Carlos VII a ser coronado justamente al ganar Francia. Pero eso también de alguna manera le bajó, o le llegó un juicio en 1431, si no me equivoco, en lo cual termina justamente con la quema, se quema viva a Juana de Arco y se le castiga por hereje. Bien dramático, pero así los sueños nos llevan a hacer cosas de repente que son, ¿no es cierto?, estrepitosas, nos llevan a desafiarnos muchas veces. Es muy interesante lo que hacen los sueños. También se cuenta que el rey Arturo tuvo un sueño revelador en el cual básicamente sentía mucha angustia porque iba a entrar en guerra con su sobrino Mordred y tiene un sueño en el cual se le aparece una barcaza, un barco que tenía algunas mujeres encapuchadas, y según se cuenta aparecía el cuerpo de Lancelot, que era su principal caballero, y al mismo tiempo Morgana, que era su enemiga y su media hermana.
Lo que decía este sueño básicamente era que él, ¿no es cierto?, era una visión de muerte. Y esto termina obviamente con la batalla de Camlann, en que Mordred, su sobrino, y él terminan ambos muertos. Y cómo no mencionar a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que justamente decía que los sueños funcionaban como un decodificador de nuestros deseos más reprimidos. Y eso permitía justamente que nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros anhelos salieran a flote, revelando mucho de lo que estaba en nuestro subconsciente. Le daba mucha importancia justamente a la interpretación de los sueños, del significado que estos podían tener, porque justamente era un trabajo interno, y un poco lo que mencioné, es un trabajo interno que nosotros estamos desarrollando todas las noches, sin darnos cuenta, pero en completo descanso. Digo en completo descanso porque no solamente soñamos dormidos, sino que también tenemos esa capacidad de soñar despiertos, lo que se llama un sueño lúcido. ¿Le ha pasado que de repente se quedan como taciturnos, se quedan como distraídos y alguien les dice a ustedes, oye, ¿qué te pasa? Y tú como despiertas en el fondo y es porque estás pensando algo o te estás adelantando una idea en tu cabeza, y eso justamente es lo que se llama soñar despierto. Este soñar despierto también se conoce como un estado de ensoñación. Y esta ensoñación ha permitido generar las mayores ideas innovadoras. Y hay muchísimos casos que puedo mencionar sobre ideas innovadoras que se han generado a través de este sueño despierto, de esta ensoñación. Por ejemplo, Martin Luther King, que justamente fue uno de los promotores de los derechos civiles, tiene este gran discurso donde parte diciendo I have a dream, tengo un sueño. Nelson Mandela, el primer presidente negro y este gran promotor del anti-apartheid, fue también un modelo que justamente soñó despierto con una idea de libertad, de equidad, y tenía este sueño de que, sin importar las razas, todos fuéramos iguales. Nelson Mandela pasó 27 años encarcelado justamente por sus convicciones, que venían justamente de estos sueños, de estos anhelos que eran sumamente fuertes para salir adelante y hacer de Sudáfrica una nación mucho más equitativa e independiente. Leonardo da Vinci, cómo no mencionarlo, un genio del Renacimiento, una persona que era capaz de desarrollarse en muchísimas áreas, en el arte, en la ciencia, en la matemática. Una persona cuyo anhelo, cuyo sueño era poder descubrir el mundo, tomando datos fácticos, conociéndolo, observándolo. Y eso lo llevó a ser uno de los grandes genios, ¿no es cierto? Autores de pinturas como la Mona Lisa, ¿no es cierto? Vehículos, cosas que salían obviamente de su mente, de su percepción de las cosas. Y eso justamente viene de una visión muy distinta, más elevada. Ustedes sabían, por ejemplo, que también J.K. Rowling, la autora que creó Harry Potter, justamente ella andaba en un tren y mientras, ¿no es cierto?, casi dormía, divagaba en su mente sobre cómo sería este mundo de Harry Potter. Y nosotros vemos que ese tren aparece justamente en el libro, en las películas. Es algo maravilloso como las cosas, como las ideas afloran de estos sueños que tenemos despiertos. Entrando más de lleno a la pintura, Salvador Dalí, que justamente se caracterizaba por hacer una pintura, un arte que era surrealista, que era parte de esa ensoñación. Uno de mis pintores favoritos en lo personal es H.R. Giger, que es el creador obviamente de Alien, pero sus pinturas me atraen mucho, y si ustedes ven la historia de Giger, que falleció hace unos años atrás, esta persona sufría de lo que se llamaban pesadillas de terror. Sufría de eso muchas veces, era muy frecuente en él que despertaba mirando estos seres extraños, ¿no es cierto?, que lo atacaban de alguna manera en las noches. Y esto él lo plasmaba en el día, justamente haciendo estas pinturas que era como una orgánico-mecánico, muy muy atractivas, que no a todo el mundo les gustan, pero a mí lo personal me encantan. En la ciencia, Marie Curie, justamente esta científica, exploradora que soñaba justamente con llegar a los confines de la radioactividad en pos obviamente del bienestar de las personas, del bienestar del ser humano. Y eso obviamente le costó la vida a la larga, pero eso, todo lo que ella pensaba, le dio justamente la convicción de seguir adelante, de nunca rendirse haciendo las cosas. Y por último, Mahatma Gandhi, que tenía un sueño de la justicia, la igualdad,
de la paz, de nunca rendirse frente a sus ideales, a lo que él soñaba con realizar. La libertad para él era algo fundamental y soñaba con eso constantemente. Sé que los he llenado de ejemplos de personajes que han soñado despiertos, han soñado dormidos, dormidos, despiertos. Lo importante aquí es que todos tenemos esta capacidad de soñar para justamente salir adelante y hacer cosas innovadoras, de llegar mucho más allá en las cosas que queremos lograr, en tener estos chispazos que aparecen de repente que nos permiten hacer música, que nos permiten pintar, que nos permiten hacer un proyecto que nadie ha hecho antes. Tenemos que de repente dejarnos llevar por esos sueños y nos pueden tachar muchas veces de excéntricos, nos pueden tachar de que de repente estamos locos, pero ¿qué sería si es que Cristóbal Colón no hubiera tenido un sueño justamente de salir desde Europa, decirle a Isabel a la católica, que a la reina, que creyera en él para salir justamente a averiguar y conocer lo que eran las Indias, justamente lo que iba a ser el origen de América? Todo esto viene de un impulso que nuevamente la inteligencia artificial no es capaz de tener y nunca va a tener, y por eso todo eso lo que tenemos, esos sueños nos pertenecen a nosotros como seres humanos. Todos tenemos la capacidad de soñar, absolutamente todos, y por lo mismo, ¿te has preguntado si has soñado despierto? Si obviamente hay cosas que aparecen de repente de la nada y tú dices, tengo que seguir esto que aparece de la nada. Yo creo que es un impulso muy, muy importante que no podemos dejar de lado en nuestras vidas y nos tiene que estar acompañando constantemente. Y si tú sueñas, ¿cómo hacemos ese sueño realidad? Y esto viene de algo muy importante. Constantemente las personas, yo me incluyo, estamos pensando en el presente, pero pensamos justamente en los resultados de situaciones pasadas. Y de repente esas situaciones pasadas nos provocan ideas limitantes que nos limitan, que nos constringen, que nos mantienen encerrados de alguna manera. Y no podrías pensar justamente de que hay una posibilidad de soñar un mundo nuevo, de hacer cosas nuevas, de saltarte las reglas que están impuestas en el pasado, cuando obviamente el sueño es una situación futura, una situación ideal a la cual podemos llegar. No estoy hablando de hacer utopías, porque las utopías justamente tienen el problema de que se basan en cosas que no tienen fundamento. Pero cuando hay una idea que justamente viene de un impulso, eso tiene una base, tiene una chispa que si obviamente le ponemos esfuerzo, podemos sacarla para adelante. Y tú te preguntarás, bueno, todos tenemos sueño, pero ¿cómo soñamos? La pregunta que te hago es, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué personaje de la historia o qué personaje que está cerca de tu familia, algún amigo tuyo, que puede ser una persona que admiras, te gustaría ser esa persona o parecerte a esa persona? ¿Qué rasgos tiene esa persona? ¿Qué cosas trae? ¿Qué cosas podría hacer? ¿Qué características, qué beneficios tiene ser como ese personaje o esa persona? Y nos podemos poner en la situación. ¿Y qué pasaría si yo estuviera en esa situación? ¿Qué haría yo si estuviera en esa situación? Pasa mucho justamente en la política, donde de repente las personas tratan de pensar o ponerse muy, muy adelante y decir, bueno, si yo fuera presidente de la República, no haría esto o haría esto otro. Pero justamente nos lleva a pensar en adelante y tratando de colocar en una realidad paralela en muchas cosas que de repente uno imagina y no son tan iguales como las muestran. Y es importante porque la realidad, y lo he dicho en anteriores ocasiones, la realidad es importante centrarse en la realidad, pero no implica que no podamos soñar. Tiene que haber un balance entre la realidad que nos permite estar, ¿no es cierto?, planos, y el sueño que nos permite justamente tener un impulso para ir más allá en las cosas que queremos hacer. Y por lo mismo, al soñar, basándote en hechos fácticos, pero con el impulso del sueño, eres capaz de cambiar el mundo. Y siempre lo he dicho, pintar el mundo con tu propio pincel, tú lo creas, no es algo que se te da, tú lo creas, te pertenece a ti y tú puedes ir creándolo día a día, con ese impulso, con esa convicción, y obviamente eso permite que tú puedas llegar mucho más lejos.
Eso, estimados amigos, quería traerles este mensaje. Quería agradecerles a todos los que se han unido al canal en este último tiempo. Quería comentarles de que prontamente voy a empezar a tener invitados dentro de este programa. Invitados bastante interesantes con muy buenos temas y comentarios que voy a empezar a proponer en adelante. Y obviamente les agradezco a todos los suscriptores y a las personas que me han apoyado. Les mando muchísimos saludos. Y muchas gracias por ese apoyo, la verdad es que me viene muy muy bien. Los invito también a que si quieren pueden leer mis últimas 2 publicaciones, mis 2 libros que están en Amazon Restart y también B2U Marketing Personal, que creo que como libro de referencia en lo que es transformación personal podría serles muy útil. Y también los invito a que se puedan suscribir en mi canal, por favor toquen la campanita. Y obviamente síganme, y me gustaría que también los que puedan propónganme temas que sean interesantes que yo pueda tocar dentro de este programa. Así que eso, estimados amigos, que tengan una muy buena semana y que se encuentren muy bien. Chao, chao.